Sí. Les decía que efectivamente el método comparativo permite establecer más o menos las penas o el quantum de las penas. No es una matemática, no existe una receta matemática para asignar las penas, pero efectivamente sí podemos hablar de que con el método comparativo podemos orientarnos a efectos de establecer esas penas. En el caso del estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que se estableció es que las penas son penas privativas de libertad, que pueden ser de hasta 30 años de duración e incluso la cadena perpetua, la pena a perpetuidad. No así la pena de muerte. Quedó excluida la pena de muerte del estatuto de la Corte Penal Internacional, lo cual tiene mucho sentido, porque la mayoría de los países del mundo en la actualidad han eliminado la pena de muerte. Y de hecho, esa eliminación es irreversible. Claramente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, somos uno de los países que en nuestro ámbito abolió hace muchísimo tiempo la pena de muerte. Y de acuerdo con las normas internacionales, repito, esa abolición de la pena de muerte es irreversible. No se puede regresar, imponer nuevamente esa pena. Lo que sí, bueno, la pena perpetua, hay países que sí consideran que es viable y la admiten, pero en el caso venezolano, para hablar de nuestro país, tampoco tenemos prevista en nuestra legislación penal esa pena. Como ustedes seguramente saben, la Constitución de Venezuela establece que la pena máxima es de 30 años de duración de privación de libertad. Entonces, en el caso venezolano, pues lo máximo que podría aplicarse sería 30 años, que no está muy lejos de lo que establece el estatuto y, como vamos a ver más adelante, de las condenas que ha venido emitiendo la Corte Penal Internacional. Un aspecto interesante que también debemos subrayar en estos 20 años, porque es un poco lo que ha venido ocurriendo, es la celebración en junio del año 2010 de la primera conferencia de revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocida como la Conferencia de Kampala. El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su propia normativa la posibilidad de reformar o modificar el estatuto a través de lo que se conoce como conferencia de revisión. Esta fue la primera. En el futuro debiera haber otras conferencias de revisión, porque cada cierto tiempo se establece que debe haber una revisión para analizar si ha de modificarse o no algún aspecto del estatuto. Entonces, en junio de 2010 se realizó esta primera conferencia, la conferencia de Kampala, y de lo que se modificó, pues dos cosas fundamentales que realmente faltaron cuando se aprobó en el año 98 el estatuto. Primera, se incluyó la definición del crimen de agresión y se creó el nuevo artículo 8 bis, que no existía. Esto, por supuesto, es fundamental porque aunque el artículo 5 del Estatuto de Roma decía que la competencia de la Corte incluía el crimen de agresión, también nos decía que hasta que no se definiera ese crimen de agresión, la Corte Penal Internacional no iba a poder ejercer su competencia sobre ese crimen. Entonces, había ese pendiente allí. Era una especie de competencia fantasma porque se estaba, pero no estaba en la práctica. Entonces, gracias a la conferencia de revisión, se incluye la definición en este artículo 8 bis, que básicamente define el crimen de agresión, como ya se sabía, porque realmente todos los analistas decían, y yo comparto eso, que la resolución 3314 del año 1974 de Naciones Unidas contenía una definición del crimen de agresión que perfectamente se pudo haber adoptado en el año 98 e incluido en el estatuto, pero que no se incluyó. Demostrando además que luego esa misma definición sí se incorporó en este artículo 8 bis, que es básicamente definir el crimen de agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra otro. Lo estamos viendo en estos momentos históricos en el caso de Rusia y Ucrania. Ahí efectivamente lo que ha ocurrido es eso, un crimen de agresión
¿no? Otra cosa es si ese crimen se podrá juzgar ante la Corte Penal Internacional o no. Eso es otra discusión. Pero desde el punto de vista teórico, para hablar solamente desde el punto de vista teórico, lo que está ocurriendo en Ucrania es un crimen de agresión, porque es un Estado invadiendo territorio de otro Estado y usando la fuerza armada contra otro Estado. Entonces, tal cual, eso encaja perfectamente en la definición del crimen de agresión del artículo 8 bis y de esa resolución 3314 del año 1974. Entonces, efectivamente, eso es un aspecto fundamental en esta conferencia de revisión de Kampala. Y el segundo aspecto fue el atinente a la ampliación de los crímenes de guerra en caso de conflicto armado no internacional, y concretamente la inclusión en el artículo 8.2e de los numerales 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque en materia de crímenes de guerra y en el ámbito del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los conflictos armados, modernamente se considera que aquellas conductas que se describen como crímenes de guerra o como infracciones al derecho internacional humanitario en el contexto de un conflicto armado internacional, también deben ser consideradas como tales en el marco de un conflicto armado no internacional. Es decir, la razón para discriminar que sea un conflicto internacional o interno no existe. No puede ser que lo que es considerado como un crimen en un conflicto internacional sea bien visto en un conflicto interno. No tiene sentido. Entonces, por eso es que el derecho internacional humanitario ha evolucionado para establecer que lo que es considerado un crimen a nivel de un conflicto armado internacional, un CAI, debe ser también considerado crimen en el marco de un conflicto armado no internacional, un CANI. Entonces, esto es de lo que da cuenta esta modificación que se hizo en la conferencia de Kampala de los crímenes de guerra. Entonces se incorporaron algunos crímenes de guerra que no estaban en la versión del año 98 del estatuto para el caso de conflictos armados no internacionales, y ahora sí están. Eso es, por supuesto, muy plausible que se haya hecho, y es tan positivo como la inclusión de la definición del crimen de agresión. Realmente son dos cosas muy positivas de la conferencia de Kampala. Luego, hablando de estos 20 años de vigencia y de lo que ha venido sucediendo en lo que respecta al funcionamiento de la Corte Penal Internacional, por supuesto, hay que decir que efectivamente la Corte ha estado trabajando y ha estado llevando adelante una serie de procesos penales, de juicios, que obviamente llevan tiempo, y esto es algo que a veces la gente no entiende, porque estamos hablando de crímenes internacionales. Y en virtud de ello, en los juicios puede haber más de 300 testigos que tienen que rendir su testimonio ante la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de el recabo de material probatorio en países a kilómetros de distancia de la Corte Penal Internacional, que está en La Haya. Estamos hablando de recolectar evidencia en Uganda, en República Centroafricana, en República Democrática del Congo. Es decir, hay un trabajo muy complicado, muy complejo en lo que respecta a la construcción de un caso de crímenes internacionales como los que tiene que evaluar la Corte Penal Internacional, y por eso llevan tiempo. De hecho, es por eso que hasta ahora la Corte Penal Internacional, que no es poco, pero habrá quienes consideren que es muy poco en 20 años, ha emitido 6 condenas, 6 sentencias condenatorias que son muy relevantes, a pesar de que sean 6 y que pudiera pensarse que es muy poco. Pero, repito, eso se debe a la complejidad de los crímenes internacionales. Es muy difícil. Además, también hay que lidiar con el tema del arresto o la detención de los responsables, lo cual tampoco es nada sencillo. Por ejemplo, desde hace muchos años pesa una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional contra el que fuera presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y no se ha podido detener a al-Bashir. Ha habido avances porque ya no está en el poder,
Entonces, el nuevo gobierno en Sudán, al parecer, ha dado señales de querer entregarlo a la corte, pero no lo ha hecho todavía. Y no sabemos si lo hará. Entonces, es sumamente complejo. No es algo que tenga que ver con la Corte Penal Internacional en sí, sino que es algo inherente a las características de los crímenes internacionales y de los responsables de los crímenes internacionales, que por lo general son aquellos que están en el poder, en un aparato estructurado de gobierno de un país que obviamente les facilita la posibilidad de abstraerse de alguna manera, o por lo menos temporalmente, de un enjuiciamiento ante un tribunal internacional. También ha pasado pues en otros casos donde no tuvo nada que ver la Corte Penal Internacional, por ejemplo el caso de Augusto Pinochet en Chile, que bueno, cuando fue enjuiciado ya prácticamente estaba al borde de la muerte, de lo anciano que estaba, ¿no? También otros casos, bueno, como el de Milosevic, que de hecho murió en el juicio, ¿no? Cuando estaba siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, o de Fujimori en Perú, que también hoy en día es un anciano. Incluso hay toda una pelea en Perú cada cierto tiempo por tratar de sacarlo de la cárcel justamente por su edad y por sus enfermedades, lo cual de momento no ha ocurrido. Todavía sigue detenido, sigue preso. Pero obviamente es muy complejo. Entonces, eso nos lleva a que la primera condena emitida por la Corte Penal Internacional fue la del caso Fiscal versus Lubanga, el caso de Tomás Lubanga, que fue en el año 2012, esa primera condena. Imagínense, 10 años después de la entrada en vigencia y 9 años después de la puesta en funcionamiento de la Corte, que fue en 2003. Entonces, 10 años, claro, porque es muy complejo, pero se logró. Entonces se condenó, esa primera condena de la Corte fue contra Tomás Lubanga a 14 años de prisión por el crimen de guerra de reclutamiento de menores, el caso de los niños soldados, que también es una sentencia y una condena muy interesante desde el punto de vista del desarrollo del derecho penal internacional, porque además de ser la primera sentencia de la Corte Penal Internacional, también fue la primera sentencia condenando a una persona por este crimen de reclutamiento de menores. Luego, también otra sentencia condenatoria fue la del caso Fiscal versus Bemba, a 18 años por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que sin embargo fue revertida por la Sala de Apelaciones de la misma Corte Penal Internacional en el mes de junio del año 2018, por un problema probatorio, un problema de argumentación de la Fiscalía. Entonces esa condena fue revertida. Por eso, insisto, es muy complejo llevar un caso ante la Corte Penal Internacional. Tiene que ser algo muy sólido, porque si no están las pruebas suficientes, recordemos que en materia penal existe la presunción de inocencia y el derecho penal internacional no está exento. De hecho, el estatuto de la Corte Penal Internacional establece el derecho al debido proceso, establece la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Entonces, si no hay un caudal probatorio adecuado que pueda debatir esa presunción de inocencia, pues no va a poder ser posible una condena. Entonces, esta condena de Bemba se revirtió en junio de 2018, aunque coetánеamente, en paralelo, sí se le condenó a este mismo señor, Jean-Pierre Bemba, por delitos contra la administración de justicia, que es una categoría no de crímenes internacionales, sino de delitos, que está tipificada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional también, y que tiene que ver, bueno, con esos casos donde, por ejemplo, un acusado puede influir en los testigos, puede sobornar al fiscal, sobornar a los jueces o intentar sobornar a testigos, etc. Entonces son los delitos contra la administración de justicia, y allí sí se condenó a Bemba por haber influido indebidamente y presionado indebidamente a varios testigos del caso. Entonces ahí sí se condenó a Bemba, y de hecho pagó una pena de casi esos 18 años. La pagó. Luego, otro caso fue el caso Fiscal versus Katanga, a quien se condenó a 12 años por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Otro caso importante, el caso Fiscal versus Almadi, a quien se condenó a 8 años por el crimen de guerra de ataque a bienes culturales. Ese es muy interesante ese caso,
también porque es la primera vez que se condena a una persona por ese crimen, que es el ataque a bienes culturales. En este caso, se le condenó por haber destruido una serie de templos que eran considerados patrimonio histórico en Mali, en Timbuktu, y que efectivamente pues va en contra de lo que establece el derecho internacional humanitario, en el caso de conflictos armados, que es la protección de los bienes culturales. No se pueden atacar bajo ningún concepto los bienes culturales porque no son objetivos de guerra, no pueden ser objeto de ataque. Entonces, efectivamente, esta es una condena importante. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de escribir un artículo que fue publicado en Perú sobre esa sentencia, analizando precisamente la relevancia de esta decisión de la Corte Penal Internacional condenando por el crimen de guerra de ataque a bienes culturales. Más recientemente, el año pasado, año 2021, hubo 2 condenas más. La del caso Fiscal versus Ongwen, a quien se le condenó a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y la del fiscal versus Entaganda, que se condenó a 30 años por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, esas son las 6 condenas que hasta ahora, en estos 20 años, ha emitido o ha proferido la Corte Penal Internacional. Que, repito, pudiera parecer poco, pero es significativo, ¿no? Además de esas condenas, por supuesto, la Corte Penal Internacional lleva una multiplicidad de juicios en este momento, de sentencias, de procesos judiciales, de casos, que es lo que se conoce como situaciones. En total, a día de hoy, hay 17 situaciones siendo investigadas o procesadas efectivamente, que son las de Uganda, República Democrática del Congo, Darfur, Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, República Centroafricana 2, porque a veces hay 2 tipos de situaciones en un mismo país. En el caso de Venezuela, de hecho, también tenemos Venezuela 1 y Venezuela 2. Georgia, Burundi, Bangladesh, Myanmar, Afganistán, Estado palestino, Filipinas, Venezuela 1, que se incorporó recientemente el año pasado, porque estaba en examen preliminar, pero se abrió la investigación, entonces ya está en la lista de las situaciones. Entonces, Venezuela 1 y Ucrania, que se acaba de abrir este año, por supuesto. Y además de esas situaciones que están siendo ya procesadas, investigadas, tenemos lo que se conocen como exámenes preliminares, que de momento hay 10 exámenes, que son los de Colombia, que bueno, ya se cerró, está cerrado este mismo año, porque el fiscal considera que por lo menos de momento los tribunales de Colombia están haciendo su trabajo. Afganistán también está cerrada, ese examen preliminar está concluido. Gabón está concluido. Guinea, que ese sí está en curso. Nigeria, en curso. El de Ucrania, bueno, está cerrado porque apenas se abrió el examen preliminar, de una vez se pudo pasar a la investigación, porque 39 países remitieron la situación. Entonces eso ya permitió activar esa fase nueva de la investigación. Irak, Reino Unido, también está cerrada. Palestina cerrada. Venezuela 2, que está abierta, está en curso. Y que a diferencia de Venezuela 1, porque Venezuela 1 se refiere a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las protestas, sobre todo del año 2016 en adelante. En cambio, Venezuela 2 se refiere a presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, que es algo que planteó el gobierno de Venezuela, que esas sanciones internacionales podían considerarse crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana. Entonces, ese es Venezuela 2, que está en curso, todavía está en esa fase de examen preliminar, no ha pasado a investigación. Y el examen preliminar de Bolivia, que también ya se cerró. Entonces, les decía cuando hablé de la complementariedad, que los exámenes preliminares son un filtro muy importante en materia de complementariedad. ¿Por qué? Vamos a ver este gráfico que tomé de la propia Corte Penal Internacional, de una colega que trabaja allá, que me lo facilitó, y que nos habla del contenido
de los exámenes preliminares. Por supuesto, ya sabemos, Venezuela atravesó un examen preliminar que se abrió a investigación el año pasado, el 3 de noviembre del año 2021. Entonces ya estamos en fase de investigación en Venezuela 1. Pero el examen preliminar consiste en hacer un análisis de todos estos aspectos que se ven en el gráfico para determinar si tiene sentido pasar a una investigación. ¿Por qué? Porque si se abre la investigación sin hacer un análisis mínimo de estos elementos, bueno, se va a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque se va a abrir la investigación, se va a activar el aparato judicial de la Corte Penal Internacional para que la sala de cuestiones preliminares diga, aquí no hay fundamento para un juicio, entonces no hay nada que hacer. Entonces no tiene sentido. Es por eso que se hacen los exámenes preliminares, para ya tener una cierta base sólida que pueda fundamentar el que se haga un juicio. Es algo parecido, yo hago el paralelismo con lo que pasa en el sistema procesal penal venezolano con los tribunales de control. Se supone que los tribunales de control, por eso se llaman de control, deben controlar que hayan los elementos suficientes para abrir un juicio, para pasar a la segunda fase, que es la fase de juicio. Entonces, darle el caso al tribunal de juicio. Y si no es así, entonces, obviamente, el tribunal de control debe denegar la posibilidad de ir a juicio. Entonces, es algo similar en ese sentido. Por lo tanto, ¿cuál es ese contenido de los exámenes preliminares? Bueno, revisar si se refiere el caso a crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002. ¿Por qué? Porque al ser el estatuto de la Corte Penal Internacional una norma punitiva, está regida por el principio de irretroactividad de la ley penal. No se aplica retroactivamente, a diferencia de lo que pasó en Nuremberg, donde se aplicaron retroactivamente las disposiciones del Acuerdo de Londres, tras la Segunda Guerra Mundial. Y es una de las críticas a Nuremberg, que se violó el principio de legalidad en clave de irretroactividad. La ley penal es irretroactiva. Entonces, el estatuto tiene esa virtud de consagrar la retroactividad. Los crímenes anteriores a la entrada en vigencia no pueden ser castigados por la Corte. Irretroactividad. Luego, que los crímenes hayan sido cometidos en el territorio de un Estado parte o por un nacional de un Estado parte. Porque a nivel de activación de la jurisdicción de la Corte, solo hay dos posibilidades de que la Corte llegue a conocer de un caso. O que los crímenes hayan sido cometidos en el territorio de un Estado que ratificó el estatuto. Por ejemplo, se cometen crímenes de guerra en Venezuela. Venezuela es parte, entonces eso activa la jurisdicción. O, si no se cometen en el territorio de un Estado parte, que se cometan por un nacional de un Estado parte. Entonces, por ejemplo, un venezolano comete crímenes de guerra en Estados Unidos, que no es un Estado parte, no ratificó el estatuto. Entonces, igualmente la Corte podría enjuiciar a ese venezolano porque su nacionalidad le da jurisdicción a la Corte Penal Internacional. Entonces, esto es algo interesante, porque aunque el estatuto no pudo prever una jurisdicción universal, que algunas delegaciones como la alemana pretendían, y de lo que se trataba era justamente de que se pudiera enjuiciar a cualquier persona independientemente del territorio, de la nacionalidad, etcétera, sí se logró establecer estos dos criterios, que no es poca cosa, porque, por ejemplo, yéndonos al caso de Estados Unidos, que no ratificó, un estadounidense, y este es un gran temor de Estados Unidos, un estadounidense puede ser eventualmente llevado ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo? Sí, si comete un crimen internacional de los tipificados en el estatuto en el territorio de un Estado parte. Por ejemplo, alguien de Estados Unidos comete crímenes de guerra en Venezuela, puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional y Venezuela puede entregar a ese ciudadano de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque está ese criterio de conexión que es la territorialidad. Y es por eso que Estados Unidos ha intentado en estos 20 años firmar acuerdos bilaterales con diferentes países donde se dice si algún nacional de Estados Unidos es solicitado por la Corte Penal Internacional estando en su territorio, usted no lo entregará, sino que lo enviará de vuelta a Estados Unidos. Que en realidad, aunque se llaman acuerdos bilaterales de inmunidad, yo los llamo acuerdos bilaterales de impunidad,
pero afortunadamente pocos países han cedido a la presión de Estados Unidos para firmar esos acuerdos, porque en realidad al firmar un acuerdo de esos, estás violando tus obligaciones que adquiriste al ratificar el estatuto. Porque cuando un Estado ratifica el estatuto, que es un tratado que no admite reservas, importante, no admite reservas, a diferencia del derecho internacional de los tratados, que por lo general admite reservas, el estatuto no admite reservas, y si un Estado firma, ratifica el estatuto, queda obligado a cumplir con todo lo que establece el estatuto, entre otras cosas, a entregar a las personas solicitadas por la Corte. Entonces, bueno, el segundo criterio, segundo elemento, crímenes cometidos en el territorio o por un nacional. Luego, crímenes que sean crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y ahora agresión. Ahí todavía no estaba el genocidio, pero también ahora la agresión, que ya sí está tipificada y está definida la agresión. Entonces también hay que revisar, bueno, obviamente si es un delito de narcotráfico, la Corte va a decir, no, esto no tiene sentido aquí, fuera. Por otra parte, que los crímenes tengan la suficiente gravedad. Hay un criterio de gravedad también. Obviamente, ese criterio prácticamente va a ir de la mano con que sean crímenes de guerra, crímenes de deshumanidad, genocidio, agresión, porque son crímenes graves por sí mismos. Luego, crímenes no perseguidos o procesados a nivel interno o doméstico. Y ahí está la complementariedad. Entonces, claro, si en el examen preliminar la fiscalía determina que ya los tribunales internos de ese país están haciendo el trabajo, bueno, seguramente concluye el examen preliminar, no pasa a investigación, que es lo que ocurrió con Colombia, ¿no? Cuando el año pasado el fiscal decidió concluir el examen, considerando que los tribunales de Colombia están haciendo el trabajo. Y finalmente, revisión sobre si la investigación sirve al interés de la justicia. Es un criterio un poco difuso, bueno, pero que tiene que ver con temas de justicia transicional, con una evaluación de si quizá un enjuiciamiento ante la Corte puede ser contraproducente en algunos casos, que puede ocurrir o no. En todo caso, es un criterio ya más residual que no tiene el peso del resto de los elementos de los exámenes preliminares. Entonces, bueno, reitero que los exámenes preliminares son una herramienta para poner en práctica el principio de complementariedad y evitar que la Corte reemplace o sustituya a los tribunales internos, porque no es la idea de la Corte. Justamente el objetivo debe ser el de fortalecer más bien la justicia interna, la justicia doméstica, y que los países puedan efectivamente llevar ante la justicia a los responsables de crímenes internacionales para que se elimine la impunidad de esos crímenes, que lo ideal siempre va a ser que sea en el propio país donde se han cometido esos crímenes, donde además está toda la evidencia, todo el caudal probatorio, etcétera. Va a ser mucho más fácil también que hacerlo desde La Haya en Holanda. Mucho más complicado. Entonces, para concluir, quiero simplemente cerrar esta presentación con una cita del profesor William Chavas, uno de los principales especialistas en materia de derecho penal internacional, que ha dicho en una de sus obras que bien sea que uno apoye o no a la Corte Penal Internacional, cualquier especialista reconocible debe admitir que la historia del derecho internacional público es un fenómeno extraordinario, porque efectivamente es un hito histórico. Creo que no puede caber duda al respecto, así que coincido plenamente con lo que dice el profesor William Chavas. Así que con esto finalizo, no sin antes darles las gracias por haberse conectado y habernos acompañado, y quedo a la orden para cualquier comentario o pregunta que tuvieran a bien hacerme. Aprovechemos este espacio final para eso. Así que les dejo la palabra si quieren hacerlo con su micrófono o escribiendo al chat. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Cómo está, doctor? De verdad es un placer para mí haber compartido con usted. Magnífica su ponencia, excelente como siempre. Tengo el honor de ser una de sus alumnas de la Escuela Nacional del Ministerio Público y le agradezco por la invitación. De verdad, es ampliando los conocimientos que ya lo ha dado en clase, sobre todo lo que era el principio de complementariedad, que en ese momento me causó un poco de duda. De hecho, lo asociaba
con lo que es agotar los recursos en materia de derechos humanos, y usted me aclaró en clase que no era así. De verdad, muchas gracias. Bueno, mucho que investigar para ampliar conocimiento y de verdad, gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Leomari. Agradecido por tu presencia en esta conferencia. Y bueno, qué bueno que nos estemos viendo en clase, así que Sí. vamos a seguir pues en contacto por ahí. Si Dios quiere, así será. Bueno, muy bien. Si no hay ningún otro comentario o preguntas, entonces les reitero mi agradecimiento por haber estado conectados en esta conferencia, en este día histórico. De verdad hay que marcarlo como algo importante porque son 20 años, una cifra muy relevante de vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional hoy, 1 de julio del año 2022. Así que cuídense mucho, que tengan un excelente día y un feliz fin de semana. A ver, en el chat tenemos algo. Excelente ponencia, gracias a Manuel. Excelente, Meili, gracias Meili. Así que bueno, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.